Saludos familia, que la paz de Cristo esté contigo y los tuyos. Soy el hermano Luis Ayala, me congrego en la Iglesia de Dios Mission Board Todo es Posible, en el hermoso pueblo de Trujillo Alto. Nuestro pastor es el reverendo Evaristo Marrero. Quiero invitarte en este día a que adores, alabes y bendigas el nombre del Señor junto a nosotros, que cantemos, que oremos y que presentemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y lo que está viviendo en este tiempo nuestro país y el mundo entero. Hay un texto bíblico que me parece importante y clave y muy preciso en estos momentos. El libro de Hechos, capítulo 16, resalta la historia de Pablo y Silas, que predicando el evangelio fueron encarcelados. Y dice el pasaje bíblico que fueron metidos en la prisión de más adentro. Y lo interesante de ese texto es que relata que a la medianoche, y la medianoche es el borde, es la frontera entre el día anterior y el día que se avecina, el futuro. Dice que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar, comenzaron a orar, comenzaron a alabar. Y lo interesante de ese relato es que nos dice que los demás presos, los demás confinados, escuchaban las alabanzas, escuchaban la adoración, escuchaban los cánticos de Pablo y Silas. Y mientras ellos adoraban a Dios con libertad, estando en prisión, dice que hubo un terremoto, las cadenas se rompieron y hubo libertad para todos allí. Déjame decirte que nosotros no estamos encarcelados. Estamos en cuarentena, en tiempo de cuaresma, interesante. Estamos en un momento donde podemos aprovecharlo, aún en medio de las circunstancias adversas, para orar en familia, para analizar los textos bíblicos, reflexionar en la palabra del Señor, para integrarnos y desarrollar una mayor intimidad con nuestros seres queridos, para llamar a ese ser querido, ese amigo o esa amiga que hace tiempo no ves o que no hablas con él o con ella. Así que aprovechemos este tiempo para bendecir al Señor. ¿Sabes? Hoy celebramos como iglesia la resurrección de Cristo. Y esa resurrección nos habla de esperanza, esa resurrección nos habla de victoria. Esa resurrección nos habla de un Dios que tiene el poder de transformar los momentos más difíciles, los momentos más complejos en tiempos de victoria, en tiempos de crecimiento, en momentos de madurez. Así que te invito para que junto a tu familia, junto a tus seres queridos, adores, bendigas el nombre del Señor en este tiempo de resurrección. Me gustaría que me acompañes en esta oración porque Pablo y Silas no solo cantaron, también oraron. Y hay que orar por muchas personas, por muchas vidas que están viviendo momentos difíciles. Te invito a que ores junto a nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este día te damos gracias primeramente porque sabemos y confiamos que tú estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y aún en medio de esta pandemia, reconocemos que tu Espíritu Santo nos acompaña y queremos clamar por aquellos que están solos en sus hogares, Señor. Aquellas personas que están solos y solas, viviendo momentos difíciles, pidiéndote que puedan experimentar tu acompañamiento, tu amor, tu gracia. También quiero pedirte por nuestra familia, los que están aquí en Puerto Rico y los que están a la distancia, suplicando tu cuidado, suplicando que tú continúes proveyendo para cada una de sus vidas. Queremos pedirte por los enfermeros, por los médicos, por los de emergencia, Señor, que están cada día dando la batalla para ayudar a nuestra ciudadanía. Queremos pedirte por los policías y por todos los trabajadores y trabajadoras que día a día se esfuerzan para mejorar nuestro país y para ayudar en medio de esta crisis, Señor. Queremos presentarte la familia, los matrimonios, los niños, los jóvenes, Señor, suplicándote que en este tiempo nosotros como gente de fe podamos hacer como hizo Pablo y Silas, que en medio de su crisis cantó. Y a través de su canto, los demás que estaban alrededor pudieron escuchar, pudieron recibir esperanza. Que nosotros como iglesia cantemos, adoremos, alabemos tu nombre para que nuestros vecinos y vecinas, nuestros familiares puedan escuchar que nosotros tenemos una canción esperanzadora, que tenemos las buenas noticias de Jesucristo que siguen siendo efectivas para hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Te pido que tu paz, que tu amor y tu gozo se mantengan en nuestros corazones y nosotros podamos compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito, amigo, amiga, hermano, hermana, a que juntos adoremos al Señor. Que Dios continúe bendiciendo tu vida.
Bendito el nombre del Señor, y adoramos el nombre de Jesús y le damos gracias. Alabemos el nombre del Señor por un momento. Padre santo y poderoso, te alabamos y te glorificamos. Te reconocemos como Dios creador de los cielos y la tierra. Te reconocemos como el dador de la vida, y esta vida, Señor, se obtiene a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Gracias por ese plan precioso de salvación que tú tienes para con nosotros, Señor. Por eso te honramos en esta mañana, glorificamos tu nombre, mi Dios amado, y clamamos a ti para que tu bendición sea derramada sobre nosotros como es tu costumbre, Señor. A ti damos la gloria y la honra porque reconocemos que solo tuyo es el poder. Bendice cada hermano, Señor, aquí, oh Dios. Tú que conoces los corazones, Señor, suple conforme a las necesidades de cada uno, oh Dios, pero que sea conforme a tu voluntad, para tu gloria y tu honra, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo les voy a invitar que así puesto en pie busquemos en nuestra Biblia un momentito. En el Salmo 89. Salmo 89. Bendito el nombre de Jesús. Gloria sea dada a nuestro Dios. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Usted lo lee y a la misma vez escucha cuando se está hablando la palabra de Dios. Internalícela y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón en esta mañana preciosa. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Bendito el nombre del Señor. Gloria sea dada a nuestro Dios. Aleluya, Señor. Tu fidelidad es grande. Gloria sea dada a Dios. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendigo Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
solamente el Salmo 103. Y vamos a darle lectura 4 versículos solamente. Salmo 103, desde el versículo 19 al versículo 22. Bendito el nombre de Jesús. Bendito Dios. Dice así la palabra de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendito el nombre del Señor. Precioso es nuestro Dios. Y podemos decirle al alma nuestra que bendiga al que la salvó. Bendito el nombre de Jesús. Cantamos el corito a continuación. Acompáñenos. Bendito el nombre de Jesús. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra. Canta la gloria de su nombre. Gloria a su alabanza. Decir a Dios. Cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras.
familia, la paz de Cristo con todos ustedes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Hoy es un día muy especial para todos los cristianos, pero también es un tiempo de contraste a nivel mundial. De forma global, el mundo enfrenta una pandemia, el coronavirus, y esa realidad expone varias cosas de la humanidad. En primer lugar, plantea que el ser humano es vulnerable y que hay experiencias que la vida nos presenta que a pesar de la tecnología, del conocimiento y de todos los adelantos científicos que hemos logrado obtener, hay situaciones, hay crisis para las que el ser humano no tiene respuesta inmediata. Y eso genera cierto desasosiego, eso le genera al ser humano ansiedad, porque generalmente nos encanta tener el control de las cosas. Cuando sentimos que ese control no lo tenemos, empezamos a entrar en un campo de ansiedad, de preocupación, de incertidumbre. Sin embargo, hoy los cristianos del mundo celebramos, festejamos la resurrección de Cristo. Y precisamente esa resurrección nos habla de paz, esa resurrección nos habla de esperanza, esa resurrección nos habla de un Dios para el cual todas las cosas son posibles. Si bien es cierto que la pandemia genera ansiedad porque nos enfrenta a la muerte, y ese tema de la muerte nos preocupa, nos causa ciertas ansiedades, pero la resurrección de Jesucristo nos recuerda que le servimos a un Dios que tiene el poder y la autoridad de vencer aún la misma muerte, de cambiar las circunstancias, de transformar los escenarios difíciles, críticos, los escenarios dolorosos en escenarios de victorias, de triunfos y de momentos de madurez y de aprendizaje. Me parece que tenemos que aprender mucho de esta experiencia que estamos viviendo, no solo aquí en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Me parece que tenemos una gran lección porque estamos en cuarentena, en tiempo de cuaresma, y ese espacio de la cuaresma es un tiempo de reflexión. Es un momento de análisis donde nos debe llevar a acercarnos más a Dios, a reflexionar en nuestra espiritualidad y a buscar cada día tener un encuentro con el dador de la vida. ¿Sabes? Los evangelios relatan la resurrección y le dan distintos enfoques, tanto el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos hablan de la resurrección de Jesucristo y le dan un toque personal. Me gustaría hoy compartir una reflexión específicamente tratando de verlo desde la perspectiva de Juan, del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos marca y nos plantea un panorama interesante, porque si bien es cierto que el Viernes Santo el panorama era difícil, el panorama era triste, el panorama era de desconsuelo, la palabra que resonaba en toda Jerusalén es: lo crucificaron, lo mataron, lo ejecutaron. Ese era el tema que en cada hogar, en cada rincón de Jerusalén retumbaba, porque la gente tenía en su memoria aquel asesinato, aquella muerte, aquella ejecución atroz. Aquel Viernes Santo y aquel sábado, todos comentaban lo que había sucedido. Todos tenían su propia versión. Unos decían que era un profeta, que era un hombre que hacía milagros, que era un hombre que hacía cosas poderosas. Otros planteaban que Jesús fue un rebelde y que Él se lo buscó, que por sus actitudes, por sus palabras incendiarias, Él se buscó que lo ejecutaran. Otros no conocían de Él, pero se enteraron a raíz de su crucifixión. No obstante, había un grupo dentro de toda aquella multitud que estaba en Jerusalén. Había un grupo reducido que estaba lidiando con sentimientos de culpa. Estaban batallando con el remordimiento, con la vergüenza que produce abandonar al ser querido en el momento difícil. Eran los amigos. Sus vidas habían cambiado al caminar con Jesús. De ser simples pescadores, se transformaron en líderes, en personas que hicieron milagros, que predicaron esperanza, que le hablaron a otros de cambios poderosos, de cambios radicales en la vida del ser humano que conoce a Jesucristo. Pero ese grupo de amigos, de personas íntimas de Jesús, a la hora de la verdad, en el momento difícil,
lo abandonaron. Lo dejaron solo y ahora estaban escondidos, huyendo, según nos relatan los evangelistas, buscando escapar de la misma experiencia que atravesó su maestro. Y estaban llenos de vergüenza porque lo dejaron solo. Pero me preguntó mientras analizaba esto, ¿por qué abandonaron a Jesús? ¿Por qué los discípulos lo dejaron solo? Y la respuesta más honesta que pude encontrar, queridos hermanos y hermanas, es porque tenían miedo. Estaban asustados. Y ¿sabe algo? El miedo no es un sentimiento bueno o malo, es un sentimiento, valga la redundancia, que experimentamos y vivimos todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a cosas inciertas, cuando nos enfrentamos a experiencias para las que no tenemos una respuesta, cuando nos enfrentamos a crisis y nos damos cuenta que nuestras herramientas humanas no tienen cómo lidiar con ella. Y ahí el miedo se apodera de nosotros. Ahora, todos podemos tener miedo. De hecho, el miedo en ciertas ocasiones puede ser beneficioso, porque si yo voy caminando en un lugar y se acerca alguien con un arma de fuego a atacarme, ese miedo me puede dar la capacidad de huir a tiempo y no hacer una acción tonta como enfrentarlo y procurar mi muerte. Sin embargo, aunque el miedo es un sentimiento que todos experimentamos, lo que aquel grupo de discípulos estaba causándole tristeza, vergüenza, no era que habían tenido miedo a la hora de la crisis, es que estaban viviendo un tiempo de cobardía, y son dos cosas distintas. Porque si bien es cierto que todos experimentamos miedo, todos tenemos la capacidad de manejar esos temores y no dejar que nos paralicen, que nos dominen, que nos controlen, que nos frisen en el momento de la crisis. Cuando el temor me paraliza, cuando el temor me domina, cuando el temor me controla, el temor se convierte en mi Dios y no Cristo. Y al temor convertirse en mi Dios y dominarme y controlarme, paso de simplemente tener miedo al estado de cobardía, que era el que los discípulos enfrentaron aquel viernes o aquel jueves por la noche cuando su maestro fue arrestado. Los evangelistas nos presentan un contraste interesante con este tema del miedo y del temor que generó en los discípulos la experiencia de que apresaran a su maestro. Y nos muestran un contraste que me parece sorprendente, porque en el momento en el que escriben los evangelistas era un tiempo de patriarcado, era un tiempo de mucho machismo. Sin embargo, los 4 escritores nos muestran a los discípulos varones actuando con cobardía, con un miedo irracional o con un miedo que los controló y los dominó, pero nos muestran a un grupo de mujeres actuando con fidelidad, actuando con valentía en medio de la misma crisis. Nos presenta a un grupo de mujeres que estuvo presente cuando el maestro fue arrestado, cuando el maestro fue enjuiciado. Nos presenta a ese grupo de mujeres estando presente cuando el maestro llevaba el madero en dirección al Gólgota, y allí estaba ese grupo de mujeres al lado de Jesucristo. También nos presenta a ese grupo de mujeres al pie de la cruz, cuando el maestro estaba crucificado, cuando Cristo estaba exclamando en la cruz: Padre, te entrego mi espíritu. Dicen los 4 escritores que allí estaba aquel grupo de mujeres. También aquel grupo de mujeres estuvo presente cuando el cuerpo fue bajado de la cruz. Fíjate el contraste, los varones escondidos, los varones huyendo, pero aquel grupo de mujeres mantuvo la fidelidad en el momento difícil, en el tiempo de la crisis. Y caminó con aquel grupo de personas, tanto con el que bajó el cuerpo y lo llevó a la tumba, y ellas fueron testigos, acompañaron, vieron donde pusieron a Jesús. Y también ese grupo de mujeres estuvo presente el domingo de la resurrección. Su fidelidad les hizo partícipe de una experiencia trascendental, de una experiencia maravillosa. Fueron las primeras en ser testigos de la resurrección de Cristo. Fueron las primeras en escuchar, en ver el milagro poderoso de Dios en Cristo Jesús. Fueron las primeras en ser testigos de que Cristo tiene el poder de vencer la crisis más profunda.
de que Cristo tiene el poder de transformar los escenarios, los panoramas más críticos, más dolorosos, más oscuros, en un escenario de victoria, de triunfo, de esperanza. Es interesante cómo los 4 evangelistas, siendo varones, nos muestran ese contraste. Mire, yo estuve presente en los 2 partos de mis hijos. En el del varón, que es el mayor, estuve allí, vi a mi esposa llorar, vi a mi esposa gritar y vi a mi esposa de manera valiente dar a luz. Aquello es un milagro, ver un niño nacer. En el segundo parto, que es el de la niña, también estuve presente y vi también a mi esposa resistir con valentía. Cuando la niña nace y el doctor le corta el cordón umbilical y yo vi aquella sangre salir de ese cordón, hermano y hermana, mi rostro se puso pálido. Yo empecé a sentirme desorientado y el doctor me dijo, te ves mal. Y me tiró al piso con una esponjita con alcohol para poder lidiar con el mareo, con la crisis. Fíjate, mi esposa estaba sintiendo el dolor, pero el temor de ver aquella experiencia, aquella escena sangrienta, la impresión que causó en mí fue de impacto. ¿Por qué te traigo esto, hermano y hermana? Porque no todo el mundo enfrenta las crisis de la misma manera. No todos los seres humanos batallan con el dolor, con las experiencias difíciles de la misma forma. Hay gente que lo hacen con valentía, hay personas que se desorientan, como me ocurrió a mí en aquel parto. Pero lo importante no es cómo reaccionemos, porque a veces no tenemos control de cómo vamos a reaccionar. Me parece que lo importante es qué hacemos en medio de la crisis y cómo actuamos luego que nos damos cuenta que la situación es difícil. Fíjese que los discípulos, estando invadidos por el temor, por la duda, sin embargo, la manera como Jesús reacciona, como Jesús trabaja con ellos, es lo que me llama la atención. Un Jesús que se acerca luego de su resurrección para restaurar. Un Jesús que se acerca luego de resucitar para traer esperanza. Y hay 2 casos que Juan resalta que me parecen importantes tocar. Uno de ellos es el caso de Tomás. Y conocemos a Tomás por esa famosa expresión popular de que Tomás hay que ver para creer. Y ponemos a Tomás dentro de un escenario de incredulidad. Cuando hablamos de Tomás lo asociamos con la duda, con la incredulidad. Y criticamos a Tomás por su acción de falta de fe. Pero ¿sabe qué, hermano? La realidad es que en medio de las crisis muchas veces actuamos así. La realidad es que en medio de los escenarios que nos mueven el piso, que nos descontrolan y que no sabemos cómo lidiar con esa circunstancia, actuamos con incredulidad y preguntamos, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me está pasando esto? Buscamos respuestas que nacen de una duda de aquel que está sufriendo, de aquel que está viviendo una experiencia traumática, como en el caso de Tomás. Fíjate, a pesar de eso, de Tomás tener esa experiencia, Juan nos relata cómo Jesús se acerca a Tomás. Y si bien es cierto que lo confronta, si bien es cierto que lo estremece, pero también le demuestra amor y le dice, Tomás, toca mi costado, no seas incrédulo. Ahí viene la reprensión de parte del maestro, pero a la misma vez está ese maestro de una manera amorosa corrigiendo a ese ser amado. No importa cómo tú y yo reaccionemos en las crisis, aquí hay una palabra que me parece importante recordar. Cristo siempre se acerca en medio de nuestros errores. Cristo siempre se acerca a restaurar nuestra vida luego que todo se desploma. Cristo siempre está presente en medio de nuestras situaciones dolorosas o de nuestras vidas, aunque estén llenas de duda. El otro caso que Juan nos presenta en el capítulo 21, me parece sumamente especial, es el caso de Pedro. Y en el contexto que Juan lo narra, me parece muy interesante y llamativo. Juan nos presenta a Pedro diciéndole al grupo de amigos, en medio de ya la resurrección, Juan dice que ya Jesús se le había aparecido en 3 ocasiones a los discípulos. Y Pedro, como uno de los líderes, le dice al grupo, yo me voy a pescar. Y se van al lago de Tiberíades y allí empiezan a pescar y están toda la noche trabajando, no pescan nada. Y cuando está amaneciendo, cuando el alba se acerca, dice el escritor Juan que Jesús en la orilla
les grita, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y ellos le dicen, no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, tiren la red a mano derecha. Ellos lo hacen y pescan. Y dice que la pesca fue tan abundante que la barca se caía. Lo que quiero resaltar de esta narrativa de Juan es que Juan, valga la redundancia, estando en la barca, le dice a Pedro, es el maestro el que está en la orilla. Y Pedro, sin pensarlo, se olvidó de los peces, se olvidó de el trabajo que estaba realizando, y narra el evangelista Juan que se lanza al agua y llega a un encuentro con Jesucristo. Luego los demás lo siguen y dice el evangelista Juan que Jesús ya lo estaba esperando con un pez puesto en el fuego y con un pan para desayunar. Me parece interesante cómo Jesús, luego de la resurrección, toma un tiempo para acercarse a sus discípulos y comenzar a restaurar y comenzar a sanar ciertas experiencias que estaban en ellos. Y específicamente en el caso de Pedro, dice el evangelista que luego que Jesús desayuna con ellos, saca a Pedro aparte. Y eso me llama la atención. Jesús se va a un espacio de intimidad con Pedro, que está lidiando con la vergüenza, que está lidiando con la culpa, que está lidiando con el remordimiento por haber negado al Maestro en el momento de la crisis, por haber abandonado a Jesucristo, aquel que lo amó, aquel que lo educó, aquel que le dio un tiempo especial y lo capacitó, aquel que transformó su vida. Sin embargo, en el momento de la verdad, Pedro lo abandonó y Pedro está lidiando con eso. Jesús lo lleva aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? Y usted sabe ese famoso pasaje donde en varias ocasiones él le dice, pero yo quiero leerlo y voy a citar en el libro de Juan capítulo 21 del verso 15. Oye lo que dice Juan, cómo Juan narra esto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a sus discípulos, a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle en una segunda ocasión, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que en la tercera ocasión, cuando Jesús le pregunta a Pedro si le ama, dice que a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiese preguntado si le amaba. A Pedro le dio un sentimiento de tristeza, porque posiblemente esa tercera pregunta llevó a Pedro a recordar que por tercera ocasión, por tercera vez, Pedro negó a Jesucristo. Y mire lo interesante que dentro de todo ese proceso, Jesús le dice simplemente, apacienta mis ovejas. Jesús, luego de la resurrección, se acercó a Pedro para restaurar. Se acercó a Pedro para sanarlo. Se acercó a Pedro para dejarle saber que a pesar de tus pecados, Pedro, a pesar de tus fallas, Pedro, a pesar de tu infidelidad, Pedro, mi gracia es capaz de cubrirte. Mi gracia es capaz de darte una nueva oportunidad. Mi gracia te renueva. Mi gracia te restaura. El encuentro con el resucitado provocó un cambio en la actitud de los discípulos. De unos discípulos temerosos, acobardados, escondidos, luego de tener la experiencia con el Cristo resucitado, se convierten en unos discípulos que salen al mundo a predicarle a los demás que Cristo resucitó. Y eso le costó cárcel, eso le costó castigo, eso le costó tener problemas sociales. Pero la experiencia con el resucitado transformó esa actitud temerosa en los discípulos y puso en ellos un sentir de valentía y de urgencia para compartir el mensaje del Cristo resucitado. Pero también el encuentro con el resucitado produjo perdón
y produjo restauración en la vida de los discípulos. Yo quiero decirte, amado y amada que me estás escuchando, amigo y amiga que me estás escuchando, en medio de la crisis de la pandemia que estamos viviendo, Jesucristo sigue acercándose a tu vida, acercándose a mi vida para restaurar, para darte una nueva oportunidad, para perdonar. Jesucristo sigue acercándose para transformar nuestras realidades. Ese encuentro con el resucitado le dio a los discípulos un propósito. Jesús les dijo, vayan al mundo entero y compartan este evangelio a toda criatura. Les dio un propósito tan y tan poderoso que más de 2000 años después estamos hablando todavía de un grupo de pescadores humildes que transformaron toda la humanidad predicando el mensaje del resucitado. Pero también el encuentro con el resucitado les ayudó a vencer sus temores y a caminar con fe. Hoy celebramos, festejamos todos los cristianos y cristianas la resurrección de Cristo. Y esa resurrección nos habla de esperanza en medio de las crisis. Nos habla de un Dios que transforma los panoramas y nos ayuda a crecer, a ver su mano poderosa en medio de los momentos oscuros de los tiempos de dificultad. Pero también el encuentro con el resucitado, al igual que el encuentro de los discípulos con Jesús, nos recuerda que tú y yo como iglesia tenemos una gran responsabilidad de compartir esas buenas noticias con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Tú y yo conocemos personas que viven solas y solos en sus hogares. Tú y yo conocemos a personas hoy día que están viviendo tiempos de temores, de ansiedad y que están encerrados en sus casas sin saber qué hacer, desorientados. Pero tú y yo también tenemos el mensaje del Cristo resucitado que les recuerda en medio de esta crisis mundial a la humanidad que conocemos a un Dios que es capaz de vencer la muerte, que conocemos a un Dios que es capaz de dar esperanza al ser humano en sus momentos más difíciles, que conocemos a un Cristo que puede derramar paz en medio de las tormentas. Dijo Jesús cuando se acercó a Jerusalén, si ustedes supieran que yo soy el que les puedo dar paz. Yo te invito, hermano y hermana, a que hablemos del resucitado a nuestros seres queridos y le dejemos saber que Cristo es capaz de darnos paz en medio de las tormentas. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias por tu sintonía. Si necesitas oración o más información sobre nuestro ministerio, escríbenos a info@iglesiatodoesposible.net o llámanos al 787-752-1544. También puedes visitarnos en la carretera 8860, kilómetro 1.7, sector Matienzo, Trujillo Alto. Puedes contribuir a nuestro ministerio ingresando en iglesiatodoesposible.churchcenter.com/giving. Y recuerda, todo es posible para el que cree en Jesús.